Bienvenidos al estudio R-ET y en Cosmos, donde hablaremos sobre estrategia naval y las lecciones aprendidas de la guerra en Ucrania. Hoy tenemos la suerte de recibir a Emanuel Verón. Hola. Hola Xavier, hola a todos. Eres especialista en temas navales, un poco sobre China, pero también fuiste profesor en la escuela naval. Eso también ayuda a tener una visión estratégica en el área. Absolutamente. ¿Qué cambio? Un país sin marina logró poner en jaque a la segunda flota del mundo. La primera flota del Mar Negro hoy en día se ve obligada a esconderse en Novorossiysk. ¿Cómo es posible? Lo más interesante y el primer tema que surge al hablar de esto es el conocimiento del enemigo. Los ucranianos conocen muy bien a los rusos debido a los fundamentos en su enseñanza y otros aspectos. Y con razón, porque hay una historia que es común, experiencias que son perfectamente conocidas de manera recíproca. Entonces existe un conocimiento previo de las debilidades y una explotación especialmente astuta de estas y de las distintas fragilidades. Luego está el segundo tema que podemos considerar, que es el de una movilización del débil hacia el fuerte. En la dimensión asimétrica, atacar donde más duele con medios modernos y avanzados, no necesariamente costosos. Y creo que vamos a desarrollar el tema especialmente a través de la dronización o los equipos relativamente costosos. Miles o decenas de miles de euros para atacar objetivos, con consecuencias importantes. Los ucranianos tienen dos ventajas. Conocen el método soviético, es decir, el ruso. Y en el mismo sentido es exactamente lo contrario del lado ruso, donde desprecian a los ucranianos. No se imaginaban que sus misiles de crucero golpearían su Moskva. No se imaginaban que con medios asimétricos locos lograrían hundir un tercio de los barcos y la mitad del tonelaje de la flota. Sobre la flota en este espacio marítimo estratégico, donde ocurren muchos acontecimientos relevantes, incluyendo a la OTAN o Turquía, que por supuesto es el Mar Negro, vamos a volver a eso. En conclusión, es evidente la asimetría y los medios para atacar objetivos de forma significativa. Agregaría un tema como el del Moskva en los comentarios de experiencia y la observación del contexto general. O de otros barcos es una especie de cultura estratégica rusa o postsoviética rusa de barcos que no están bien protegidos, mal protegidos, en diferentes ataques cinéticos, etc. Es decir, además de la dimensión asimétrica, los barcos, y en particular ese fue el ejemplo del Moskva, estaban bastante mal protegidos, lo cual es una de las razones de su neutralización. La defensa aérea de los barcos del Mar Negro dependía del Moskva, así que una vez que fue hundido, los demás quedaron desprotegidos. Y ahí regresamos al conocimiento previo, por así decirlo, y a un aspecto militar táctico en ese nivel, teatro al golpear al Moskva. Pero al final, la defensa aérea de los barcos y por lo tanto del Moskva estuvo a la altura de la decepción, como vimos en los sistemas como el S-300, el S-400. Hoy en día son un colador y hasta los clientes como la India evitan comprar los últimos modelos encargados, porque ven que no está a la altura, pero ese es otro debate. ¿Cuáles son las consecuencias para nosotros? Me refiero a nosotros. Tenemos una bonita flota, tenemos buenos barcos, tenemos buenos submarinos. ¿Y si mañana nos enfrentamos a un país que nos tiene rencor, pero que no es tan rico como nosotros? ¿Podrían hacernos pasar por la misma decepción dañando nuestra flota con submarinos drones que cuestan 500 pesos? De hecho, eso me hace pensar en el tema de qué somos capaces de hacer en términos de industria, de defensa o de manera industrial. En Francia, en general, hacemos productos de lujo, lo cual es excelente, ¿no? El lujo en todos los ámbitos, por cierto. Pienso en aeronaves, barcos, sistemas de defensa, etc. Pero el tema es, a la luz de la experiencia y el aprendizaje de la guerra en Ucrania, al menos desde 2022 y más generalmente desde 2014, es que lo costoso, sofisticado, entonces, entre comillas, el lujo, ya entendiste, mi metáfora no permite asegurar, si puedo decirlo así, que no es una superioridad, pero no permite tener un nivel suficiente en la saturación y devolver a algo más rústico. Esa es la cuestión clave para la sociedad occidental, especialmente en Europa, pero también eso es cierto para Estados Unidos u otras sociedades que observan a China desde Corea del Sur o Japón. Taiwán es un tema importante, tienes razón en recordarlo. Se trata de hacer algo rústico y estándar. Cosas que son, por decirlo así, no de menor calidad, pero mucho menos costosas de hacer y que ya no sabemos realizar. Entonces, típicamente equipos de uso diario y en masa, es decir, producir en masa, municiones, proyectiles, etc. Y también dimensiones menos costosas. Si desarrollamos un dron, no costará tantos millones, etc. Pero dispositivos que son mucho más rústicos y mucho menos costosos, con una eficacia que es significativa. No diría que es de baja calidad, sino de bajo costo.
Los ucranianos despliegan sus famosos barcos pequeños Magura, que en la mayoría de los casos son misiones suicidas. Pero también desarrollaron este modelo en el que lleva un dron kamikaze. Abren y atacan estaciones de gas en el centro, se acercan a las costas para golpear un panel de cera. Por 300 euros van a destruir un panel de cera. Mientras que nosotros usaríamos al menos un misil tipo misil guiado aire-superficie, 8-8, o un misil de crucero que cuesta 1000 veces más caro. Más o menos así. Ser eficiente y eficaz no significa que debamos abandonar lo mejor de lo mejor. Exactamente, pero ¿hay países hoy en día que hayan entendido eso? ¿O seguimos preparándonos para defendernos contra esas guerras alternativas? Pero nosotros no aceptamos usar esas armas de los pobres. Solo hay un tema de cultura y un tema de cultura en la industria de defensa. Por eso hablaba del lujo hoy. Pero quien perdió esa idea, perdió incluso esa cultura. Es decir, habría que volver en materia empresarial, invertir con el apoyo del Estado y de diferentes bancos, como la Banco de Pagos Internacionales y otros, para tener dispositivos menos costosos en cierto modo, por lo tanto menos sofisticados, como lo describes, y que tienen un alcance bastante significativo. Insisto en la palabra, ya sea la componente de drones navales y vemos su eficacia. Ese es nuestro tema actual. En los ámbitos navales, especialmente en el Mar Negro del lado ucraniano y aéreo, y cuando vemos los temas de superioridad de control del cielo, hoy en día, superioridad aérea, lamentablemente, a priori no estamos en ese punto. Frente a temas en China, especialmente en Rusia, a pesar de la guerra y el debilitamiento económico y una parte de su economía que está orientada hacia su industria de defensa del lado occidental, no estamos ahí. Es decir, que no lo aceptamos realmente en teoría. Los estadounidenses e ingleses, que a veces se dice que suelen ser más pragmáticos, además ellos tienen menos dinero que nosotros. ¿Acaso ningún país abre los ojos a nivel mundial? ¿Cuáles son los que saben hacerlo? Estoy hablando de drones aéreos de bajo costo. China. Rusia, Irán, Corea del Norte y Ucrania es los 5 países del mundo que saben hacerlo. Y así va a seguir siendo. En el sector naval, Rusia terminará con países de segundo nivel como Irán, que compensarán su inferioridad. Los estadounidenses lo prohibirán cuando lo vean. Está muy relacionado con la cultura industrial de los países. Y especialmente si vemos rápidamente a los Estados Unidos, para esas dimensiones. Siempre está el tema de hacer lo mejor y el máximo, por lo tanto, necesariamente el más caro. Y por lo tanto, de alguna manera, el más sofisticado. Observamos varios programas, como el F-35 para el sector aeroespacial, entre otros. Si ves el programa de los Zumwalt, ese tipo de barco increíble es extremadamente costoso, 1,5 mil millones o incluso más por unidad, y vemos el uso de eso complicado, por no decir otra cosa. En un teatro de operaciones se contrasta la cultura industrial con la innovación, realización y uso. Y en la guerra real, en la guerra moderna, lo interesante de ver es si habrá un cambio de cultura o no, político-industrial, y probablemente la guerra en Ucrania, que ya ha provocado muchos movimientos, muchos cambios, podría a corto o mediano plazo sugerir e inducir estos cambios de cultura, en particular en equipos más de bajo costo, menos costosos. Debería ser así, pero por ahora no parece que esté funcionando. Aún no, pero creo que podría cambiar a corto o mediano plazo. ¿También es una cuestión de objetivo o de ambición? Nos referimos a países abiertamente imperialistas como la Rusia y la China expansionistas, naciones que al final buscan actuar, o como Irán, donde se niega el acceso. Es porque nosotros, en general los europeos y americanos, ya no tenemos voluntad expansionista, no queremos prohibir el acceso, el Canal de la Mancha está libre para todos. Eso es lo que impide que usemos esas armas, al menos por ahora. Quizás no sepamos o no queramos hacerlo. Creo que ya no sabemos hacerlo, no sabemos hacerlo. ¿No sabemos hacer low cost? Ya no sabemos hacerlo, así que, entre comillas, no sabemos hacer low cost. Relacionar el tema con un comportamiento político expansionista, imperialista o neoimperialista podría estar vinculado a largo plazo. Es una reflexión intelectual e histórica. Ignoro el resto. Pero esencialmente se trata de haber abandonado gradualmente la dimensión de lo rústico. Entonces, desde la fabricación y realización de balas para un arma de mano hasta la dronización, y el fracaso, incluso si estamos tratando de corregir el rumbo de la dronización en nuestras Fuerzas Armadas, especialmente en Francia desde hace 20 años, de alguna manera perdimos la oportunidad de la dronización.
Cuando tomas, por ejemplo, el programa de drones ruso Landsat, que ahora está ampliamente industrializado, desde hace al menos 2 años y medio, los primeros ensayos, ¿no? La reflexión, todo eso, y las pruebas militares. Fue en el Teatro Sirio desde 21, ahora estamos en 2025 y se utiliza ampliamente en la guerra de Ucrania. Este tema no es extremadamente costoso y de hecho está industrializado en esta BITD rusa. Actualmente en Europa Occidental aún no podemos participar en este tipo de programa. Entonces esto plantea un tema político, plantea un tema de entorno cultural en relación con la BITD, es decir, de concepción y de cultura de la herramienta de defensa y de las armas, e incluso temas de inversión. Por eso lo relaciono con el tema político, de inversión en tal programa. Y por lo tanto de voluntad. Ahora consideremos el caso opuesto. Todavía no contamos con esas pequeñas y económicas embarcaciones con múltiples utilidades. Pero ¿cómo nos protegemos? Entonces me voy a poner en un caso muy concreto. ¿Cómo está Rusia hoy en día en su lugar? ¿Qué deberíamos hacer para poder retomar el control en el Mar Negro? Frente a un país que ha aplicado hábilmente los métodos de la guerra híbrida hasta ahora. El tema trata sobre una retirada, primero geográfica y táctica, y finalmente de los esfuerzos y capacidades de la propia industria y de los sitios militares. Pero lo interesante es que en esta etapa Rusia no está en absoluto en capacidad de recuperar, por así decirlo, una ganancia territorial. Ella no está en absoluto en capacidad de hacerlo. En este momento están en un proceso de reconstrucción de fuerzas, utilizando la profundidad estratégica del espacio del territorio, la profundidad del territorio ruso, lo que no quiere decir que en 5 a 10 años, incluso en 3 a 5 años, dependiendo, por así decirlo, de las arquitecturas de seguridad de la OTAN, del aumento o no de la capacidad industrial de defensa europea y de la articulación del poder militar estadounidense con Europa, es decir, la OTAN, en el marco de la reconstrucción rusa podríamos tener una renovación de todo el sistema, ya sea en la guerra electrónica, en la dimensión de misiles, en la dimensión de drones, sin importar el tipo de dron, etc. Una posibilidad de rechazar hacia Ucrania y el Mar Negro. Cuando ves a los industriales, ves su respuesta. Hay una respuesta técnica, por ejemplo. Retomo el ejemplo de esos drones navales kamikazes, además de estar con un helicóptero arriba, esperando poder alcanzarlos y que esos drones navales no tengan misiles antiaéreos como los ucranianos hicieron para derribar 2008. Definitivamente es un asunto de retroalimentación y aprendizaje continuo en los estados mayores y entre los industriales en las dimensiones aeroterrestres, navales y aéreas, desde al menos febrero de 2022. Y todos buscan entender, observar, etc. Pero como la situación en Ucrania está en el Mar Negro, haré un vínculo con la situación naval también en el Mar Rojo y el Golfo de Adén y la dimensión cinética, con las herramientas, especialmente en las líneas de comunicación marítimas, en las que las fuerzas navales francesas han estado muy involucradas en el marco de Aspides. Operación a nivel europeo, pero siendo la Marina francesa prácticamente la única que cuenta en el ejercicio, en la operación. Entonces es un tema que es cotidiano. Pero hay inercias industriales y especialmente inercias en algo que es muy sofisticado frente a algo que lo es menos. Entonces el tiempo que esto se implemente siempre es una cuestión de voluntad y de inversión en lo público, del Estado. En los ámbitos estratégicos la aplicación no será completa. Entonces todavía estamos en una fase de exploración, de reflexión. Todavía no veo en esta etapa una aplicación real en estas lógicas asimétricas. Tomará años, así como la protección contra los artefactos explosivo improvisado requirió tiempo antes de lograr un inhibidor funcional. Aún tomará tiempo antes de aplicarlos, esperando que la guerra no sea muy rápida. Sí, absolutamente. Se trata de anticiparse a la guerra, de ganarla antes de que comience, según las palabras del jefe del Estado Mayor de los Ejércitos sobre este tema, de tomar la medida de combinar lo sofisticado con algo más rústico, menos sofisticado, por lo tanto inmediatamente movilizable y eficaz, ya sea en el mar o en tierra. ¿Crees que grupos terroristas podrían hacer lo mismo que le pasó al USS Seo cuando fue atacado? ¿Crees que hoy en día grupos terroristas podrían desarrollar abiertamente estas armas para atacar petroleros o cruceros? A la luz de Al-Qaeda, con el United States Ship Call que mencionas, un barco estadounidense a fines de los 90, el ascenso de Al-Qaeda, especialmente en sus diferentes ataques, primero a objetivos estadounidenses, o de hecho casi exclusivamente a objetivos estadounidenses,
es evidente que el componente terrorista con el tráfico de armas, especialmente por la entrega de estas, etcétera, en diferentes escenarios, no solo en Ucrania, etcétera. El texto plantea varias interrogantes desde una perspectiva de seguridad, eso es obvio. Para infligir pérdidas significativas, ya sea en líneas de comunicación o en infraestructuras X o Y, sean gubernamentales o no, en tal o cual estado, eso es claro. Entonces la dimensión del terrorismo internacional, sea islamista o no, plantea un verdadero tema respecto a la circulación y control de armas y ese tipo de equipos. Lo interesante, si profundizamos un poco en esa reflexión, sería el continuo o la interacción que puede haber, especialmente en el dominio de esos armamentos. Siempre en una lógica asimétrica que corresponde bien a la cultura terrorista, la cultura estratégica terrorista, con las Fuerzas Armadas rusas. Es decir, podríamos extender lógicas de proxy a nuevos teatros. Ya sea el régimen iraní, ya sea el régimen de Putin, o incluso el régimen chino o norcoreano, que estarían en una lógica de hacer evolucionar por medio de intermediarios fuerzas terroristas proyectadas de categoría gris, intermedias y muchas acciones cinéticas sobre objetivos que sean militares o civiles. Y lo que es sorprendente, tal vez como palabra final, es que cuando uno observa lo que ha sufrido Rusia en Ucrania, ya sean los bombardeos aéreos de larga distancia, como lo hacía el Estado Islámico en Siria. En 2017, algunos Sukhoi 24 fueron destruidos en la base atacada. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en los 90, los ucranianos lo hacen mejor, perfeccionándolo con la conexión satelital. Al final, esas experiencias que vemos hoy muy claras y que han sido industrializadas por un Estado, ya estaban todas las piezas presentes. Son los primeros en hacerlo a escala industrial y no estamos listos. Absolutamente, absolutamente. Ese es el punto de tener la ventaja del tiempo, por así decirlo, y un nivel necesario de protección sobre la dimensión física, militar y las diferentes influencias, incluyendo a los productores de operaciones. En un futuro muy cercano será necesario combinar lo rústico con lo sofisticado. Esta será la última palabra al respecto. Vamos, trabajo para los doctrinarios. Gracias, Emanuel y Xavier. Esperamos que les haya gustado. Hasta pronto en Recosmos.